Bienvenida al podcast Ministerio por Él y para Él. Somos un grupo de mujeres unidas por la fe, el amor y la oración. En cada episodio, compartimos testimonios reales de cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones y transformado nuestras vidas. Este espacio es un refugio de esperanza, un lugar para crecer, sanar y fortalecernos espiritualmente. Aquí nos reunimos no solo para orar, sino para caminar juntas en fe, edificarnos mutuamente y recordarnos que no estamos solas. Te invitamos a escuchar, compartir y ser parte de esta comunidad que ora, cree y sigue adelante. Comenzamos. Muchas bendiciones hermanos, aquellos que nos ven a través del Ministerio por Él y para Él. Les saluda su hermana Gloria Díaz y estoy acompañada de mi hermana Stephanie. ¿Cómo están? Estamos por aquí muy contentas de estar aquí hoy compartiendo una palabra, de verdad que sí, y experiencias que hemos vivido en base a este camino. Amén, de eso se trata por Él y para Él. Nosotros somos un ministerio de oración, pero a la misma vez somos un ministerio que tiene vivencias, que tiene marcas de parte de Dios, que ha dejado cicatrices para no tan solo impactar nuestra vida, sino también para impactar a otros, para que puedan salir así como Dios ha tenido misericordia de nosotros en el momento que nos hemos sentido cabizbaja, desanimada o tal vez sin fuerza. Él ha venido y ha puesto su mano poderosa para ayudarnos a levantar. Y eso es lo que nosotros creemos. Al momento de nosotros impartir la palabra a través de este ministerio por el live, que cada uno de ustedes también puedan recibir las nuevas fuerzas, puedan ser impartidos de parte de Dios y no se queden en el lugar donde se han encontrado por mucho tiempo como que no hay esperanza. Y en Cristo sí tenemos esperanza, Stephanie. Amén. Por eso hoy traemos este tema que dice qué hacer cuando tú no te sientes como conectado con Dios, qué hacer cuando te sientes como que no puedes conectar. A veces tenemos tantas preocupaciones, Gloria, en el día a día, que de verdad se nos hace difícil hasta entablar una comunicación con Dios. Sí, en realidad la comunicación con Dios a veces creemos que nosotros no podemos ni siquiera hablar con Dios hasta cuando estamos manejando o cuando vamos de camino al trabajo. Dios es un Dios que, Dios es un Dios de un lugar, pero Dios es un Dios de todas partes. O sea, donde quiera que nosotros nos movemos, Dios está. La Biblia dice que Él no nos deja solo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que si tú estás en tu trabajo, ahí Él está, porque Él no te ha dejado solo. Que si tú estás en tu casa, aún ahí Él está, que Él no te ha dejado solo. Que hay momentos y hay ocasiones que tú puedes hablar con Dios de manera abierta, sin tener que tener un espacio claro. La palabra nos dice que nosotros debemos de orar y debemos de orar cerrando nuestra puerta en lo oculto. Eso es permitido, pero no que bloqueemos nuestra mente de que Dios no nos está escuchando si yo en un momento puedo hablar con Él. Amén. Uh-huh. Hay que recordar que debemos de hacer al Señor nuestro mejor amigo, y ese mejor amigo no solamente está en un sitio determinado, sino que podemos encontrarlo o llamarlo en cualquier momento. Lo que tú dices es verdad. Por ejemplo, mi esposo siempre dice que cuando está conduciendo, él como que no puede orar, como que no puede, como que no le va a dar esa honra al Señor que merece, pero ciertamente el Señor sabe todo, sabe la intención del corazón con que lo buscamos, con que buscamos su intimidad, sabe los días tan ajetreados que a veces como seres humanos tenemos, con los niños, con el trabajo, con cosas que hacer. Y créeme que yo pienso que Él se siente bien de que nosotros en cualquier momento lo pongamos como presente. Uh-huh. Es muy importante, Estefanía, poder orar. Y la oración no es simplemente voy a decir un Padre Nuestro. La oración viene de lo que es tener una conversación con Él. Así como nosotros tenemos una conversación entre amigos, entre parejas, entre las personas que nos rodeamos a diario, podemos tener una conversación con Dios, porque Dios es un Dios de multiforma y Dios no conoce más que a nadie en esta vida. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Entonces, ¿por qué no hablar con Dios de una manera transparente, de una manera honesta? Porque Él conoce todo. Cuando nos acercamos a Dios, a veces nos acercamos a Stephanie como con una fachada, tal vez de
una ropa de tengo que vestirme en este vestuario, voy a ser sacerdote, como hacían anteriormente en la historia, que Sí. venían y se tenían que vestir y hacer un sinnúmero de ritos. Como con mucho Sí, protocolo. mucho protocolo. En realidad Dios no espera tanto protocolo de nosotros, Sí. porque Dios conoce el corazón, Dios conoce lo más íntimo, Dios conoce con qué intención nosotros nos acercamos, Así es. Dios sabe la necesidad que nosotros tenemos, Dios sabe que lo necesitamos a Él y Dios suple de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, es mejor orar con Dios o hablar con nuestro Padre con honestidad, con sinceridad. Mira, Dios, me pasó esto no me gustó, me sentí de esta manera. Eso es una manera abierta y honesta en la cual tú tienes una conversación con Dios, pero a veces nosotros queremos venir con esos protocolos que no nos ayudan. Sí, Ujú. hay algo que también que pasa mucho y es que cuando tú estás muy cargado, a mí no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que cuando tengo muchas situaciones, hay ciertas situaciones que yo como que no sé ni ni cómo contárselas a Dios. ¿No te ha pasado? Sí, Que a veces tú como que quieres evadir la oración por no llevarle esa situación. Y yo ya, me he visto así, como que huyéndole a la oración, como que poniendo mucha televisión o poniendo música o queriendo evadir ese evadir ese encuentro. enfrentamiento, ese encuentro con Dios, porque Sí. hay veces que ese encuentro con Dios va a marcar nuestra vida a tal punto que nosotros vamos a sentir que vamos a ser, vamos a decir, un poquito más ayugada, nuestro ego tal vez va a ser medio pisoteado y a veces nosotros lo hacemos por ego, porque Sí, no queremos que nuestro ego sea sí, sumergido o sometido a la obediencia. Entonces muchas veces queremos venir de que a buscar palabras a tal vez de una prédica que otra persona da. ajá. O queremos encontrar el consuelo a través de una canción que consuele nuestra alma porque no me siento bien y no quiero enfrentar esta situación con Dios. Entonces, déjame yo acomodarme en esta almohadita para ver si así me pueden pasar un Sí, se poquito. me pasa, sí, sí, lo olvido. Sí, pero en realidad no se trata de eso. Se trata que en el momento que nosotros nos sentimos desconectados de Dios, podamos orar y podamos hablar, tener esa conversación abierta con Él, esa conversación sincera, esa conversación donde no hay ni siquiera una ropa, un ropaje, un protocolo, sino que Dios se encargue de hacer lo que tenga que hacer, pero yo tengo que poner mi parte. Y mi parte es desnudarme. Mi Amén. parte es yo quitar todo. La palabra dice, en un momento el pueblo de Dios, dice la palabra que ellos estaban acostumbrados que cuando tenían un luto, un dolor, rasgar sus vestiduras. Ujú. Dios en un momento le dijo al pueblo, ya no rasguen sus vestiduras, porque ya ellos lo hacían de una manera rutinaria, pero su corazón no estaba quebrantado. Y Dios Amén. decía, mejor en vez de ustedes abrir, romper sus vestiduras, rasguen su corazón, abran su corazón y permitan que yo entre. Como diciendo, sincérate, Sí, o sea, porque ser honesto. ciertamente a veces nosotros nos mentimos hasta nosotras Sí, mismas y nos pasa mucho, se ven relaciones, se ven situaciones que como que queremos como tapar ciertas cosas porque a veces nos cuesta reconocer la verdad por el dolor que causa sí, a nuestro corazón. el enfrentamiento. Pero no hay nada como decirle al Señor, mira Señor, pasa esta situación. Yo creo que cuando a veces hasta nuestra oración, hay algo que yo digo y es que a veces en la oración de la madrugada se vuelve rutinario porque como que nos metemos porque nos tenemos que meter, ¿entendés? Ya, Y a veces yo lucho con eso y le digo, Señor, yo no me quiero meter porque tenga una obligación con un grupo, sino porque realmente me salga del alma, porque quiera hacerlo de corazón contigo. Y esto es algo con que luchamos muchísimas veces, y es con conectar de verdad. A veces lo hacemos por salir del paso, porque como que decimos, tengo que hacerlo como obligatoriamente, pero no hay nada como tú sincerarte y poner cada punto, hasta para ti mismo. Porque cuando tú eres sincero contigo mismo, cuando tú eres sincero con Dios, todo se acopla a una mejor forma. Dicen que si el cerebro, que si la boca, que si lo que haces está conectado, tiene más efectividad en el mundo espiritual y en el mundo ujú, físico. Pero a veces decimos algo de boca, pero nuestra mente y nuestro corazón está lejos de eso. sí. Y eso también lo dice la palabra. Claro que sí, muchas veces nosotros hablamos, pero
nuestro corazón no tiene nada que ver con eso. Y Sí, Dios mira la intención del corazón, más así. que todo. La Biblia dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, ¿de qué Sí. nos vale a nosotros honrar a Dios con nuestros labios si al final nuestra intención no es ni siquiera darle honra a Dios? Nuestra intención no es ni siquiera humillarnos. Nuestra intención no es ni siquiera reconocer que estamos mal, sino de seguir justificando el hecho en el cual nos Ay, sí, encontramos. que Dios nos ayude con eso. Por eso hoy queremos decirte, darte unas cuantas estrategias para que puedas conectarte en esos momentos que te sientes realmente desconectado, que no Sí, sabes, que has como orado, pero que no sientes como esa conexión de parte de Dios, como que no sientes esa presencia que es tan necesaria sentirla en nuestra vida. sí, De verdad que cuando vamos al Señor y oramos y, no, y derramamos de nuestro espíritu sobre Él, así con un corazón bien quebrantado, no hay algo que como que renueve nuestras fuerzas que eso. sí. A mí siempre me pasa que yo siempre tengo que al final terminar desgarrada delante de los pies de Dios, Ay, sí, porque eso qué es lo rico. único que me da, vamos a decir, ese alivio de esa carga. O sea, si Amén. para tú poder conectarte, porque te sientes Sí. desconectado y sientes una aflicción en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo, es si tú tienes que llorar a sus pies, si tienes que gritar, o sea, abrir con llantos tu corazón, hazlo, porque en las lágrimas hay libertad. Muchas de las personas reciben liberación a través de eso, a través de las lágrimas, el poder derramar sus lágrimas, reciben el alivio, la paz, la liberación. Entonces Dios es un Dios multiforme, Dios hace como Él quiere. Muchas de las ocasiones yo he recibido liberación a través de los gritos. ¿Por qué? Porque son nudos que se quedan dentro de ti Amén. y no permiten que el Espíritu de Dios siga entrando. Es como cuando tú tienes el corazón duro, que tú no permites que la palabra te la pase. Entonces por eso es necesario quitar ese nudo y muchas veces ese nudo duele. Cuando Dios viene a tu encuentro, ese nudo duele quitarlo, porque es como algo que se ha arraigado a tu vida, que no te deja ni siquiera permitir esa apertura de Amén. sanidad. Entonces, es necesario poder abrirse y gritar si es necesario gritar. Enciérrate en tu habitación, dile, o si tú no sientes nada, tú puedes decírselo al Señor, porque es que Dios no es un Dios como en un dictador. Dios es un Dios que Él ve todo. Si tú dices, mira, Señor, yo no siento nada. Yo sé que yo te necesito. Yo sé que mi corazón está lejos de ti. Yo sé que yo no quiero orar. Yo sé que no te quiero buscar. Yo sé que no quiero ni siquiera que me hablen de tu palabra. Pero yo estoy aquí porque yo necesito una transformación radical en mi vida. Amén. Yo estoy aquí porque yo necesito volverme a conectar con la fuente. Yo sé que mi vida, de la manera en la que estoy ahora, no está de la misma forma con la cual yo comencé, como habla la palabra, en el primer amor. Sí, amén. Pero necesito esa reconexión contigo y Dios lo hace. Amén. Dios lo hace de manera gradual, pero lo hace. Sí, miremos lo que dice Salmos 119:15. Dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos y me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Una de las cosas que más debemos hacer cuando estamos desconectados es recordar las cosas buenas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Sí, Porque Él siempre ha hecho milagros y siempre ha hecho obras que ni siquiera nosotros nos imaginábamos. Y no es solamente el día que te dio ese dinero inesperado o que te encontraste o que te sacó de un aprieto, sino de ver cómo muchas veces Dios pone gracia. Por ejemplo, yo te voy a reconocer que yo antes como que no caía muy bien. Antes de conocer a Dios, yo como que no caía muy bien. Pero ahora, en un tiempo para acá, yo he podido ver cómo Dios ha abierto puertas, ha puesto gracia, ha puesto favor y ha puesto personas maravillosas en mi camino. Y yo hoy puedo decir, wow, Dios, gracias por tu gracia, por ese favor que pone delante de uno. Porque claro, yo antes que no conocía al Señor, yo, claro, tú sabes, uno es un poquito ignorante en muchas cosas y uno suele ser un poquito altivo,
medio radical. Sí, un poquito como engreído. Entonces, cuando ya uno empieza este caminar, uno ve esas pequeñas cosas, pero tan valiosas que el Señor hace por nosotros. ¿Tú Sí, entiendes? claro que te entiendo. Sí, di Señor. Entonces, lo que me gusta de ese salmo es que dice, meditaré en todo lo que tú has hecho, en lo que tu palabra dice, en lo bueno que tú has sido. Porque a veces cuando llega el momento de dificultad se nos olvida todo lo bueno que hizo Dios. Ujú. Cuando llega ese momento de mucho trabajo, de muchas situaciones, a veces no es que esté malo, pero a veces es que está tan saturada tu mente que como que no puedes conectarte con Dios. Y es bueno en ese momento decir, mira, tú sabes que no he leído la Biblia y yo tengo que agradecerle tanto al Señor. Entonces déjame encaminarme, déjame otra vez como dedicarle aunque sea 5 minutos a Dios, pero que esos 5 minutos realmente sean desconectadas de lo físico y buscar esa conexión. Por eso es tan importante la meditación en la Biblia. Ujú. Es muy importante la meditación porque la meditación es como tú hacer memoria Amén. de lo que ya está establecido en su palabra. Y cuando tú meditas con intención, porque todo se basa con la intención con la que la hacemos, es, es como que tu alma se va adheriendo a esa palabra, se va Amén. conectando. Algo que me gusta, incluso que la misma palabra nos dice cuando habla, creo que en uno de los capítulos de los Reyes, donde habla que David en un momento determinado, cuando él se sentía desanimado, cuando él se sentía cabizbajo, él iba a los lugares donde él tenía todas las victorias que Dios le entregó. O sea, él podía observar incluso las armaduras de aquellos príncipes que él derribó. Y de esa manera él se recordaba de la grandeza de Dios, de que aunque su situación en ese momento no era muy buena, era una situación crítica y tal vez había una guerra en su alma de que tal vez Dios no existe o que tal vez Dios no es tan poderoso. Al él ver todas esas victorias, él entendía que esas victorias no eran de él, que esa victoria Dios se la había entregado en sus manos. Wow, eso es Y muy eso lindo. le ayudaba a poder volver Permanecer. a tomar ánimo. Entonces, así mismo es que el Señor quiere hacer en nosotros. Hay vivencias que nosotros tenemos, incluso es muy importante poder escribir incluso las vivencias que Dios, Ay, sí. nosotros tenemos, porque nuestra mente es vaga. Es una gran enseñanza. Nuestra mente es vaga y nuestra mente olvida. Muchas veces guardamos cosas en el corazón, pero no todo se arraiga al corazón. Y Sí. nuestra mente anda con muchas cosas en la mente que ya llega un momento que Dios te da una palabra hoy, pero ya mañana tú no te Ay, acuerdas. sí. Entonces es importante tal vez plasmarlo en un papel. Por eso es que la Sí. palabra misma le dice en Habacuc, escribe la visión para que en su tiempo se cumplirá. Porque ciertamente, si tú no tienes la visión escrita, ¿cómo tú te vas a recordar de ella? Para que no se pierda. O sea, ciertamente es necesario escribir de manera física, pero también en nuestro corazón, para que el día de la adversidad, el día en que nos sintamos cabizbajo, desanimado, o que tal vez sintamos como que tengamos una guerra interna, porque a veces nos pasa que la incredulidad viene y toca la puerta y dice, ¿dónde está tu Dios? Ajá. Él no es el que te salvó, mira dónde estás tú no estás salva. O sea, te sientes en una encrucijada, te sientes en cautiverio. Te acuerdas que mi Redentor vive, Amén. que aquel que venció la muerte puede vencer esta situación aún más. Amén. Que la situación en la que yo me encontraba ahora, anteriormente, no es la misma de ahora. Sí. Que si yo pude vencer anteriormente, puedo vencer en este momento, porque yo soy más que vencedor, porque anteriormente era peor. Antes yo no tenía esperanza, pero ahora tengo esperanza. Así es. Antes yo no tenía ni siquiera la solución de mi vida, pero ahora Amén. la tengo, porque Dios es un Dios fiel. Entonces, es importante que al momento de nosotros sentirnos desconectados, hacer memoria de lo que Amén. Dios ha hecho, Sí. meditar en su En su palabra, palabra, sí. meditar en los escritos que Él estableció incluso para nuestras vidas, Amén. porque hay escritos que Él estableció. Entonces, para adelante, vamos a levantar la cabeza. Como dice, que no Amén. somos cabezas,
que no somos cola, sino que somos cabeza. Vamos a levantar la cabeza y a darle apertura a Dios a nuestras vidas para que Él Amén. pueda como reconectarse con nosotros o nosotros reconectarnos con Él porque Él siempre está ahí. Nosotros, sí, nosotros. También dice Salmos 19, dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Una de las cosas que más hacemos cuando estamos desanimados es eso, con nuestra propia boca decir, no, es que no me siento conectado, es que para qué voy a buscar, si no, si como que no conecto, Ujú. como que hay algo ahí que no me permite conectar bien. Hay que recordar que la palabra es como un martillo. ¿Tú entiendes? Que tienes que usarlo y usarlo y usarlo hasta que veas manifestado aquella petición, aquella conexión que tanto tú buscas. Una de las cosas que nos mata es que decimos, no me siento conectado y como que me quedo ahí. Me queda la desconexión. Sí, me quedó en la desconexión porque es que yo traté, pero no pude. Y hay que entender y recordarnos lo importante que es estar conectados con Dios. O sea, Sí, eso es algo importantísimo porque aún aunque tú con todos esos problemas y no logres conectar, recuerda que nosotros somos los que necesitamos de Dios. ya. Entonces, con los dichos de nuestra boca, como dice aquí la palabra, sean gratas los dichos de mi boca y la meditación en mi corazón. Que todo lo que yo diga, no solamente lo que diga, sino que todo lo que yo quiero ver sea manifestado. Amén. Una de las cosas que también nos ayuda a nosotros es que muchas veces nos castigamos por sentirnos así, como tú dices. Entonces, no, nuestros dichos de la boca no son gratos, sino que son quejas o son palabras maldicientes condenadoras. Así es. Ah, yo estoy así, ya yo me voy a quedar así para el resto de mi vida, yo no sirvo, yo no soy una buena para nada. Mira, Dios desperdició su tiempo conmigo. O mira, por más que Dios me da palabra, yo sigo siendo la misma, yo no cambio, yo no esto, yo no lo otro. O sea, llegamos a esa conclusión de nuestra vida. Entonces, nos castigamos Sí. y nos condenamos y nos maldecimos. A veces ni siquiera las personas son las que nos maldicen, sino nosotros mismos. Nos auto Saboteamos. nos, nosotros saboteamos ¿en qué sentido? Que nosotros mismos nos hundimos. Entonces es mejor cambiar el vocabulario, es mejor de cambiar la manera de vernos y decir, no, yo puedo salir, yo puedo levantarme, yo Sí, puedo, yo puedo conectarme, aunque yo no sienta nada, yo sé que Dios está aquí, sí, aunque yo no lo vea, yo sé que Él está aquí, aunque tal vez no sienta su dirección, me voy a dejar guiar por Él, aunque no vea nada. Eso es cuestión de fe. Es sí, cuestión de que el que amén. le busca crea que en Él hay. Amén. Si nosotros le buscamos, debemos entender que nosotros vamos a encontrar en Él algo. Haces a una palabra, aun si sea una palabra que se encuentra en la Biblia, Él te la va a dar. Y cuando te la dé, te la va a dar por algo. Tal vez tú no lo entiendes en el momento, pero luego Dios te va a iluminar, porque Dios es así. Sí, Dios te ilumina. Yo me acuerdo que cuando yo comencé los caminos del Señor, yo decía, yo no voy a leer la Biblia porque yo no la entiendo. Yo decía, la Biblia para mí es un libro complicado y yo no le entiendo la Biblia y no la entiendo. Y me acuerdo yo que un día Juliana me decía, Gloria, pero tú has orado para que Dios te dé el entendimiento de la palabra y tú puedas entenderla, porque yo siempre la vi como una historia del principio de la creación y ahí me quedaba entre la historia del principio, entre la historia del principio, José y Moisés. ay, Dios mío. Y Jesús camino a la tierra y todo lo demás. Pero lo trasfondo, lo que hay entre el medio, las historias, yo no la podía entender. Y a mí tú has orado para poderlo entender. Y yo le dije, no. Y ese día yo oré y dije, Señor, por favor, ayúdame a entender tu palabra, porque yo no entiendo nada de lo que dice tu palabra. Es complicado al principio. Y luego me acuerdo yo que Dios fue tan bueno y Dios en realidad ve la intención del corazón y el Deseo. deseo que tú tienes, porque aunque yo Ujú. tal vez decía que no quería leerla porque no la entendía, Dios sabía que mi intención era aprender porque por algo le Así di es. el lugar en mi vida. Me acuerdo que oré y literal leí una historia
que yo en mi vida la había leído, pero la pude entender. Tanto que no tan solo es una historia que tú la ves de manera literatura, como Ujú. literatura o literal, sino que Dios mismo te enseña a entender cómo tú puedes poner eso en práctica en tu vida. Amén. Cómo eso es un ejemplo en la vida de los demás, en la vida tuya. Cómo Sí. se plasma esa palabra en ti. Y cómo tú puedes cambiar eso o las vivencias que se ven como historias en otros, cómo tú también la estás viviendo, pero cómo tú la puedes cambiar Amén. a través de ella misma. Entonces, de esa manera también nosotros podemos conectarnos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, la palabra de Dios es vida y es eficaz para el Amén. espíritu. Y cada vez que nosotros tengamos una necesidad y le demos el lugar a la palabra de Dios, ella va a hacer algo. Amén. Algo que tal vez para ti sería insignificativo o que tal vez tú no lo ves en el momento, pero sí hará, hará lo necesario en el tiempo preciso. Amén. Yo sí desde el principio, cuando yo no entendía la palabra, o cuando no podía conectar, yo le decía al Señor, Señor, yo te voy a tocar esa puerta hasta que me abras. Yo sí era como más determinada, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, hasta que tú te hartes tanto, que tengas que abrirme, o tengas que hablarme, o tengas que hacer algo conmigo. Porque verdaderamente cuando estamos empezando el camino es difícil entender y es difícil conectar. Claro, porque tenemos muchas cosas encima, tenemos muchas situaciones, aún como muchos espíritus, se puede decir, dentro de nosotros, que no nos permiten como que haya ese rompimiento y podamos acercarnos a Dios de forma espontánea, libremente. Pero yo sí le decía, Señor, yo voy a orar, yo voy a orar, yo voy a orar hasta que tú te tienes que cansar de mí y tú digas, la voy a mirar. Aún en ese tiempo, tú sabes, de la ignorancia, yo decía, Señor, si yo no pertenezco al grupo que tú vas a salvar, yo quiero pertenecer. ¿Tú entiendes? O sea, como que si tú me dejaste a mí por fuera, óyeme, De que yo yo me voy a... meto aunque sea en una cola. Sí, Yo tengo un amigo sí. que decía, cuando venga el arrebatamiento, yo sé que yo tal vez me voy a quedar, pero yo lo voy a agarrar aunque sea de los pies y me voy. Sí, yo he escuchado mucho Entonces mucha gente dice eso por su Sí, insistencia. Incluso Dios a veces escucha más esa intención del corazón que a veces que lo que no creemos que estamos muy salvos. Pero en realidad Dios hace como Él quiere. No vamos a poner a Dios como en una forma en específica. Dios es un sí. Dios que hace como Él quiere. Y vamos, la Biblia dice que vamos a tener sorpresas en el cielo, o sea que Amén. va a haber sorpresas en los cielos. A veces creemos que una persona tal vez se va a perder y Dios dice, no, esa no era de perdición, esa era de salvación. Por más que veamos el trayecto de su vida. Sí, porque es Pero, como Dios ve la profundidad, lo mm, que nosotros físicamente por fuera no estamos viendo, exacto. pero que la persona en su interior está batallando. Una vez yo tenía una situación bien difícil y yo le decía a una persona que él había ido a la iglesia, pero se había apartado. Yo le decía, mira, tú sabes que yo siento que Dios no me va a perdonar, que Dios como que me va a castigar, yo como que no voy a alcanzar misericordia y todo eso. Y me decía ese amigo, Stephanie, Dios todo lo ve. Dios ve lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Mm, Dios, o sea, como que recuerda que a Él no se le escapa nada, ni se le escapa ni se le escapará nada. Él dice que aún está debajo de las piedras, que arriba en lo alto o abajo en lo profundo y en lo ancho Él está. Así que a veces como que se nos olvida que Él es un Dios tan consciente y que conoce tanto, que conoce aún nuestros sentimientos. amén. O sea que nosotros queremos dejarle con este día, Stephanie, es que no dejes de seguir intentándolo. Insistiendo. Sigue insistiendo, sigue tratando de conectarte a la fuente, sigue buscando del agua que brota para vida eterna. Busca a Jesús, busca el reino de Dios, porque el reino de Dios es lo que nos llena a nosotros. Incluso la misma palabra nos dice, buscar el Verdad. reino de Dios Y y su su justicia y justicia. todo lo Amén. demás será añadido. Olvídate Amén. de las añadiduras, olvídate de lo que puede venir después de eso. Siempre trata de buscar de Dios entendiendo que Él es tu mayor necesidad, que Amén. Él es lo que más tú necesitas, como cuando vamos a decir, una televisión para funcionar tiene que estar conectada a un generador de electricidad para poderse funcionar.
para nosotros poder ser funcional en esta tierra, Amén. necesitamos siempre estar conectados a la fuente que fue el que nos creó a nosotros, porque Él es el que conoce el propósito de vida que tenemos en nuestras vidas. Entonces, para poder seguir el trayecto de ese propósito, tenemos que estar conectados con Él. Amén. Entonces, conéctate. Si sientes que no te llega energía, sigue conectándote, que algún día va a llegar la señal. No te desanimes, no permitas que el cansancio, que el desánimo, que las situaciones que estás viviendo te desconecten. No permitas que incluso las tribulaciones que vienen a tu vida para tal vez endurecer tu corazón y te aleje. No te alejes, sino trata de buscar eso como un motor para seguirte acercando. Eso tiene que ser como el motivo, sería la La palabra. gasolina. La gasolina, el empuje, que te ayude a buscar más de Dios, a conectarte. No por los panes ni los peces, porque la palabra dice eso, pero sí entendiendo que como Él es tu Dios y Él es tu hacedor, Él es el que te conoce, Él tiene la solución de tu vida. Amén. Así que como leímos en los versículos bíblicos, tratar de meditar en las cosas que Él ya hizo por nosotros. Como decía Gloria, de los versículos bíblicos, de que escribamos todas las cosas en esos momentos de desconexión. Coge un cuaderno y un lápiz y escribe todas las cosas que un día Dios hizo por ti y lo cual te sorprendió y amaste de Él, porque te lleva al principio, te lleva a esa conexión, te lleva a ese favor, esa gracia, esa misericordia de Dios. Así que escríbelo, que todos los dichos de tu boca y todos tus pensamientos sean dirigidos a la palabra, y eso te va a ayudar a mantenerte y a recibir ese de renuevo de Dios. Amén. Y ayuda a despertar el espíritu. Amén. La palabra también nos habla de que un momento el ejército de Dios estaba como en un valle de huesos secos y vino un soplo y pudo despertar todo aquello que estaba dormido. Y dice que eso era el ejército de Dios. Yo creo que tú que nos estás escuchando eres parte del ejército de Dios, que tal vez te has desconectado y que tal vez estás dormido. Pero en este día el Señor te dice, levántate tú que duermes, porque ha llegado tu luz, ha llegado tu salvación, ha llegado tu Redentor. Ha venido a levantarte, a sacarte de la mortandad, ha venido a traer en ti vida para que tú puedas darle vida a otros. O sea, no te quedes en ese lugar, no te acomodes, porque en el lugar donde te encuentras no es tu estado, no es tu situación. Creo que Dios es un Dios que tiene más de lo que nosotros vivimos y hay que ir por más de lo que estamos viviendo. So, queremos orar por ti ya para terminar y para que podamos concluir con este día. Amén. ¿Puedes orar, Stephanie? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y que es eficaz. Te damos gracias, Señor, por tu de renuevo, Señor. Hoy oramos de forma especial por cada persona que ve este video, Señor. Para que tú vengas, Señor, fortaleciendo, Señor, su hombre interior. Que vengas, Espíritu Santo, fortaleciendo ese deseo de buscarte, ese deseo, Señor, de seguir tu palabra, Espíritu Santo. Que perdone, Señor, todas nuestras fallas. Y como dice tu palabra, que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, Señor, hoy tú, Dios eterno, puedas hacerlos blancos como la lana, Señor, como la nieve. Padre, guarda, Señor, nuestra vida. Síguenos dando instrucciones, Señor, en este caminar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No te olvides compartir nuestro video y darle like. Hasta la próxima. Amén. Bendiciones. Que tengan un buen fin de semana. Bye.